Vinicius. Vamos a ver la acción repetida. Pues es que no hay nada. Es que la verdad, viendo la repetición, vamos a aquí verlo se marcha Vinicius. Aquí ya se ha marchado. Aquí se va. No hay contacto. Yo creo que... No sé si con la pierna abajo, ¿eh? Estamos mirando arriba los brazos, pone la pierna en el remate. Difícil digo, porque si no sé lo que ha visto el colegiado exactamente, porque si no esta toma última, brazos, no, ahí no. Esta toma última está bastante más clara, acierta el colegiado, penalti que va a intentar transformar Sergio Ramos en el Real Madrid, debajo de los palos Remiro. Estrada lo tenía clarísimo desde primera instancia, acertado. Ahí va Sergio Ramos. Se para Sergio, golpea, gol del Real Madrid que abre el marcador en el minuto 4,5 de la segunda mitad y ahora mismo pondría a su equipo en lo más alto de la tabla. Sí, porque empataría con el Barça, pero con la diferencia de goles estaría por delante. Bueno, Vinicius al final es el que ha roto el partido, luego marca bien Ramos el penalti, que alguno ha fallado en su carrera, pero la verdad que bastante pocos. Es un jugador casi infalible en los penaltis Sergio Ramos, pero me quedo con Vinicius otra vez. Y después de la confianza que le va a dar esta jugada, puede ser incluso todavía más devastador Vinicius. Cuarto penalti que marca esta temporada Sergio Ramos. 7 goles, segundo máximo realizador del Real Madrid esta temporada. Estaba festejando el capitán Sergio Ramos el gol, sabedor y conocedor de la importancia.